soy profesora de física y matemática, egresada de la Alicia Moro de Justo, lugar donde me estás entrevistando, entre paréntesis. Soy ingeniera electricista también, egresada de la UTN, y ejerzo la docencia en los dos lugares. En el Alicia Moro de Justo, formando docentes y en tecnicaturas, y en la UTN en el área de ingeniería y gestión de la educación. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco cuáles fueron tus primeras experiencias con las TICs relacionadas con la enseñanza. Y se lo contesto a la cámara. Bueno, obviamente mis primeros contactos con las TICs en la enseñanza fueron como alumna, porque yo soy de la generación que se crió casi empezando sin fotocopia y terminó casi escaneando, ¿no es cierto? Bueno, tanto no, pero vivencié las TICs en mi propia formación docente. Es decir, durante mi formación docente experimenté desde el hecho de tener fotocopias a veces hasta empezar a tener algunas computadoras y poder utilizarlo para básicamente armar textos. Eso era fundamentalmente el uso que se le daba mientras fui alumna. No tuve, mientras fui alumna de formación docente, acceso a otro tipo de usos, salvo en la materia que después, como 15 años después, pude dictar yo, que era cálculo numérico. En ese momento el profesor que tuve, el profesor Juan Carlos Imbroño, era un avanzado porque en ese momento nos enseñó a sus alumnas, eran poquitas mujeres, a programar en BASIC y en Pascal. Y entonces empezamos a trabajar métodos numéricos con programación, lo cual, bueno, me metió un poco en el tema de empezar a programar, cosa que yo ya hacía desde chica por una cuestión de mi papá es ingeniero y ya lo hacía de hobby. Yo ya me había metido, pero bueno, ahora había empezado a aplicar la programación que aprendía de adolescente en el Instituto Ilben con la aplicación al cálculo numérico. También se dio que tuve un paso fugaz por el profesorado técnico, y en el profesorado técnico una de las materias que hice fue informática, y nuevamente también vi el tema de aprender programando. Entonces empezaban a salir los problemas matemáticos, cómo resolver problemas matemáticos con programas de tipo Pascal, BASIC, QBasic, un poco más avanzado. Bueno, luego pasó el tiempo y ya empezando la docencia, bueno, las herramientas informáticas empezaron a aparecer con mayor fuerza, y por supuesto el uso inicial que les di era un uso básico. Procesador de textos, alguno que otra posibilidad gráfica, que todavía mucho no existía, pero fundamentalmente el uso fuerte lo empecé a trabajar cuando fui profesora de cálculo numérico. Cuando desde que cursé cálculo numérico hasta que fui profesora habían pasado unos 10 años, y en esos 10 años pasamos de computadoras TI 99, donde vos programabas en Pascal, hasta computadoras, yo ya ahí estábamos en las XT, en las AT, o un poco más todavía, no, ya estábamos con Windows 95 por ahí. Ya teníamos sistemas operativos y se me planteó el gran dilema de, como profesora de cálculo numérico del profesorado en matemática, ¿qué hacer? Notaba que ya no podía enseñar cálculo numérico como yo había aprendido, pero que sí quería utilizar los algoritmos, pero aplicados de otra manera, otro modo. Había que informatizarlo, pero de otro modo. Entonces, una de las grandes aplicaciones que aprendí a trabajar fue la planilla de cálculo Excel. Empecé a sacarle todo el jugo necesario, y sigo siendo hoy muy fanática de sacarle el jugo a todo lo que sean planillas de cálculo, Excel o no Excel, ¿no? En su momento me acuerdo que aprendí a trabajar el 4 Pro, y hoy si tomo un calc, también trabajo el calc, no hay problema. Pero digamos, el tipo de manejo matemático que implica trabajar una planilla de cálculo siempre me pareció muy interesante, y hasta tengo escrito por ahí algunas cosas que hice hace como 10 años que lo presenté en un congreso, que eran, hoy las ves y es una tontería, pero en su momento llamaban la atención, como por ejemplo utilizar escalas logarítmicas. Es decir, pude introducir conceptos que antes por ahí ni se tocaban gracias a la planilla, ¿no?
Por ejemplo, ya te digo, esto de los logaritmos era bastante interesante. Y empecé a utilizar Excel para programar. Todos los métodos numéricos traté de hacerlos con Excel y por supuesto también empezaban a aparecer a la par programas que hacían matemática. Empezaba el Matemática, el MATLAB y un montón. Y sin embargo me sostuve en la línea durante muchos años de seguir enseñando cálculo numérico con planilla de cálculo. ¿Por qué? Porque decía, bueno, programas que hagan los métodos numéricos existen. Obviamente, ¿qué quería yo del futuro profesor de matemática? Que tuviera noción de qué cosas no podía hacer a mano y de cuándo necesitaba el recurso y cuándo el recurso informático venía bien para realizar cálculos matemáticos. Y entonces ahí acceder a la herramienta. Entonces, en vez de ir a un lenguaje de programación básico, iba al Excel, que permitía programar con cierta, de alguna forma elemental, los métodos numéricos, comprendiendo los conceptos. Por supuesto, sobre los últimos años, yo di 14 años cálculo numérico. Una cosa es lo que me planteé al inicio, más o menos en la mitad de esos 7 años dije, no, ya tengo que incorporar un matemática, un MATLAB, no puedo evitar, es decir, hay que trabajar también esos niveles. Entonces empezaron a coexistir en la cátedra el manejo de planilla y ya el manejo de programas. Y llegó un momento que ya me parecía que el nivel de la especificidad de los programas y los requerimientos para poder trabajarlos requerían de mí ya un estudio bastante más profundo. Y es más, en un momento tenía que tomar una decisión laboral y la materia que tuve que dejar fue cálculo numérico, precisamente no porque me disguste, me encanta, sino porque requería de mí un esfuerzo de actualización, ¿no? Y lo mismo me ocurre. ¿Ese esfuerzo de actualización lo podías hacer dentro de la cátedra o tenías que hacerlo en tiempo tuyo? Y en tiempo mío, por supuesto, todo lo que es aprendizaje para enseñar es tiempo extra, es tiempo aparte. Imagínate que ya uno usa bastante tiempo cuando quiere utilizar las herramientas informáticas, no para enseñar herramientas informáticas, porque el caso mío de cálculo numérico era muy particular. Yo tenía una materia cuyo desarrollo al máximo era aplicando herramientas informáticas. Pero, es decir, eso me demandaba mucho tiempo, pero no mucho menos tiempo del que me demanda actualmente informatizar una materia cualquiera. Por ejemplo, dicto una materia para psicopedagogía, que es psicoestadística. Yo quisiera informatizarla más. Por lo pronto lo que hago es, bueno, utilizar los recursos informáticos para comunicarme con los alumnos, por ejemplo. Es decir, esa es otro costado interesante, ¿no? ¿Comunicar con tus alumnos en horario que vos tenés asignado dentro de la cátedra o por afuera? Es por fuera. Es por fuera. Por fuera significa en horario personal. En horario personal, exactamente. Horario personal, de hecho es bastante demandante porque uno... ¿Cuántos alumnos son? Y yo inicio más o menos con alrededor de 80 o 90, en este momento habrá 50. Sí, son unos cuantos. Claro, es más, tuve que instrumentar la herramienta Facebook porque una cosa muy interesante es que uno como docente, admirado y fascinado por estos nuevos recursos, los intenta poner en práctica y a veces la primera inercia la tenés en los alumnos. Es decir, vos les decís, por favor, envíeme cada uno un mail para que yo arme una lista. Simple y sencillamente porque uno no quiere tipear 80 mails. Tardan. Entonces me tuve que adaptar y armar un Facebook. Entonces ahora tengo un Facebook de uso personal y un Facebook de uso profesional y tengo un aula para cada materia. Es un aulas cerradas para cada materia. Y por supuesto, según el tipo de materia, intercambio cosas distintas. En algunos casos intercambio mucho material, es decir, el mismo material que dejo en fotocopia lo dejo en los archivos de Facebook. Por supuesto, el Facebook me permite otras cosas, por ejemplo, linkear cosas interesantes. A veces
sobre todo en estadística, hay muchas filmaciones, simulaciones que son sumamente enriquecedoras. Uno por ahora, por lo menos a nivel profesorado, no cuenta con aulas digitales. Por ahí en la universidad sí tenemos algunas aulas multimediales, ahora por aquí no, o por lo menos no con la frecuencia, porque obviamente por ahí no hay muchos recursos, hay que pedirlos con antelación, entonces por ahí no puedes hacer una planificación muy, digamos, no podés prever con mucha anticipación cuál va a ser la dinámica de tu clase para que una determinada clase sea con internet, por ejemplo, cosa que igual se puede hacer. Entonces el hecho de poder linkearlo a los alumnos, uy, miren qué lindo esto, véanlo, y además después tratarlo en clase, porque el asunto es, yo lo linkeo, ¿lo ven? ¿No lo ven? No sé. Entonces después tratar de utilizar algunas herramientas como las encuestas de Facebook. Facebook te permite hacer encuestas. Entonces, ¿qué te pareció el video? ¿Cómo lo viste? O, bueno, vamos a tomar sobre tal y tal actividad. ¿Qué fecha vamos a ponerle al parcial? Se genera un espacio de discusión bastante interesante. Y es una ampliación del tiempo que vos estás con el alumno, pero es un tiempo fuera de clase. Es decir, es bastante demandante y uno a veces no quiere, pero baja la cortina solo, porque no podés estar atendiendo 4 aulas con 4 tipos de demandas diferentes, además, bueno, todos los profes en general damos materias diferentes, entonces, como que yo abro el Facebook y digo, bueno, ahora estadística, y después tengo una matemática para tecnicatura, y después tengo las tutorías de ingeniería eléctrica. Bueno, es como que tenés que ir cambiando de canal todo el tiempo. Pero, digamos, la herramienta es buena, permite un montón, una ampliación del servicio que vos le brindás al alumno. Lo que ocurre es que esa ampliación del servicio es con el mismo tiempo. O sea, no hay un reconocimiento de esta ampliación de servicio a nivel de carga horaria, de sueldo. No. Tal vez podría decirte que en la universidad podría ser un poquitito más equilibrado por el hecho de que en la universidad se cobra por cargo. Entonces vos por ahí tenés un cargo en una materia como ayudante o como docente, las horas que estás frente a alumnos es una parte del cargo, y el resto, bueno, podrías considerar que es un tiempo que vos podrás aportar desde afuera. Digamos que por ahí más o menos se resuelve. En los institutos de formación docente, o me imagino que les debe pasar lo mismo a mis colegas de escuela secundaria, que es por hora, evidentemente todo esto es un trabajo extra